Hola, bueno, como podéis ver en el título, hoy os vengo a hablar de mis estudios, aunque no los haya terminado. Os explico. Yo antes de empezar a estudiar tenía muchas dudas, o sea, sabía lo que quería estudiar, sabía lo que me quería dedicar, mejor dicho, pero no tenía muy claro por qué rama tirar, porque había carreras, había grados superiores, había cursos privados, había de todo. Entonces me dedicaba a buscar vídeos de experiencias en YouTube. Bueno, ninguno era exactamente lo que yo quería, porque yo misma sabía que cuando tú estás estudiando algo, depende mucho del momento en el que estés. Quiero decir, si acabas de empezar y te gusta, obviamente, vas a empezar a decir, ¡wow, Dios mío, me encanta esto, hacedlo, está muy bien, tal! Si lo cuentas al final, después de haberlo terminado todo, te vas a dejar detalles de cursos anteriores o incluso se te van a pasar las cosas malas. ¿Por qué? Porque ya lo has acabado. Yo no contaba de igual manera cómo eran las asignaturas de bachillerato, por ejemplo, en mitad del curso de primero, en mitad del curso de segundo o al acabar. No era lo mismo. Entonces he decidido que, como lo que yo estoy estudiando, que ahora os lo cuento lo que es, tiene 2 años, pues a mitad de primer año, que es ahora, contaros qué tal me va y cómo es. Y a mitad de segundo año, contaros de verdad cómo ha sido. Si consigo hacer esto de YouTube, porque ya me he saltado una semana, como habéis podido ver. Básicamente se me rompió la tarjeta de memoria y yo no tengo absolutamente tiempo libre para nada. Como compensación, mi idea es subiros esta semana el vídeo de la semana pasada. Es decir, intentar sacar tiempo donde sea para grabarlo, editarlo y subiroslo esta semana también, para que no os quedéis sin él, ¿vale? Yo estoy estudiando un grado superior. El grado superior se llama Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen. Y como su nombre indica, estudiar muchas cosas, ¿vale? Yo estoy básicamente, pues sí, a la mitad del primer año o así, en el segundo trimestre. Por eso os puedo contar cómo ha sido mi experiencia con las asignaturas del primer año y qué se hace en cada una de ellas. Yo estudio por la pública, no es una tontería decir dónde estudio porque básicamente todas funcionan igual, pero bueno, estudio por la pública, es un grado superior oficial, normal. Tú oyes imagen y tú te crees que vas a estudiar fotografía, pero obviamente estudias mucho más. Ahora os voy a contar un poco de las asignaturas y pues de cómo se dan o de cómo a mí me las dan, porque más o menos se dan en todos lados igual, pero obviamente no todos los profesores son iguales. Así que bueno, vamos a empezar con las asignaturas. Bueno, las primeras son Fol y Empresa, que no estoy muy enterada del tema, pero se supone que somos de los pocos grados que tienen las dos asignaturas el primer año. ¿Por qué? Porque por lo visto en segundo hay una carga lectiva en cuanto a práctica, que es muchísimo mayor que en otros grados. Es decir, en segundo hacemos tantas prácticas que si nos meten Fol y Empresa o una de las dos en segundo, es imposible sacárselo. Por lo tanto, nosotros lo tenemos las dos asignaturas en primero. Fol básicamente es o sea, te están enseñando tus derechos como trabajador, pero como trabajador por cuenta ajena, es decir, para un jefe. Y en empresa, pues a montar tu propia empresa, trabajador por cuenta propia, básicamente. Esos los tienen todos los grados superiores. Luego, grabación y edición de reportajes audiovisuales. Esta asignatura yo a veces la llamo televisión, pero porque mi profesor la enfoca mucho a televisión y yo creo que básicamente tira un poco por ahí, pero no estoy muy segura, porque realmente no es así. Lo que pasa es que a mí me lo están enseñando así, es decir, mi profesor en esta asignatura da televisión. Se supone que damos cómo grabar con cámaras de vídeo profesionales, de televisión en este caso, no de cine, y cómo grabar, y cómo editar, pero todo como muy profesional. Es decir, no sé si es por mi profesor, pero es una asignatura que es como muy direccionada, no sé cómo se dice. Me refiero a que a ti te van a dar unas pautas y dentro de eso tú creativamente no puedes hacer mucho, porque es la televisión y tiene unas normas técnicamente de cómo se edita y de cómo se ponen las cosas. ¿Prácticas que haya hecho en esta asignatura? Vale, pues hemos hecho pocas prácticas, pero creo que es más por el profesor que por la asignatura en sí, pero bueno, lo típico, entradillas, noticias, etc. Lo que sí hemos hecho son muchos vídeos como de comparación, es decir, como para aprender a usar la cámara. Cambias algunas preferencias de la cámara y vas viendo cómo funciona realmente. Se supone que te enseñan a usar la cámara. Bueno, luego los tipos de plano y todo eso, pero eso también te lo explican en otras asignaturas. Luminotecnia, vale, esta suele ser la gran odiada, porque es la más teórica, dentro de las que son de grado como tal, de este grado. En luminotecnia pues vas a dar
pues eso, todo lo de las luces, pero es continuamente pues muchos ejercicios, mucha física óptica, muchos ejercicios de voltios y de julios y de todo esto, y mucho a entender. También es que yo estudié bachillerato de humanidades, entonces es como que tenía un poco apartado todo ese ámbito del estudio y me costó un poco volver a empezar. Pero para los que vengan de bachillerato científico, tecnológico obviamente, suele ser más fácil. Aún así es la gran odiada. En mi caso, mi profesor ha decidido que en febrero terminaba de dar la asignatura, cortaba y le cedía esas horas a otra asignatura, porque como que acabas saturándote. Empiezas a perder costumbre, según empiezas el curso, a que no te gusten las asignaturas. Entonces, ¿qué pasa? Que una asignatura que no te guste se te hace eterna. Entonces, por lo menos mi profesor hace eso. No sé si en otros institutos lo harán. A lo mejor dan hasta el final de curso y ya está, pero bueno, yo os cuento mi experiencia. Tratamiento fotográfico digital. Bueno, es muy básico. Tal y como lo escucháis, básicamente vas a aprender a editar fotos. Nosotros los programas que utilizamos son sobre todo Lightroom y Photoshop. Antes de eso, los primeros temas hemos tenido que dar todas las partes del ordenador, es decir, informática, etc. Hemos tenido que dar las pautas apropiadas para este trabajo, es decir, siéntate bien, la pantalla, la no sé qué, porque es muy importante, son muchas horas. En mi opinión es una asignatura que hay que aprovechar, porque sí es cierto que hay un montón de cursos de Photoshop por ahí, privados, pero es verdad que suelen ser bastante caros los que son buenos y completos. Y lo que puedas aprender en clase, pues mira, eso que te lleva. Yo no tenía ni idea de Photoshop y a día de hoy todavía hay cosas que no sé editar con Photoshop y por lo tanto utilizo otras cosas que yo usaba antes de aprender. Y aún así he aprendido muchísimo de lo que estoy haciendo en clase, la verdad. Y por lo menos en mi caso, todos son prácticas en clase y llegas un día y prácticas y prácticas y prácticas. Proyectos fotográficos. Esta es una de mis asignaturas favoritas, por así decirlo, pero porque en primero es de las pocas que tiene que ver con fotografía como tal. No sé, no tengo ni idea de cuál es el currículo de esta... ¿Currículo? Sí, currículo creo que se dice. De esta asignatura, es decir, qué se supone que hay que dar. Pero yo os voy a contar cómo lo damos en mi instituto porque me resulta muy peculiar y yo, por ejemplo, estoy aprendiendo muchísimo. En las primeras clases básicamente fueron pues funcionamiento de la cámara, cómo se creó, un poco lo básico para que tú vayas cogiendo soltura, la regla de los tercios, etcétera, que todo eso os lo voy a contar en un vídeo, no os preocupéis, el tema del encuadre y tal. Y a partir de ahí él nos decía, tenéis que traerme 4 fotografías de tal género de fotografía. Y en 2 semanas se la íbamos entregando. ¿Qué pasa? Que al final de 2 semanas pasó una semana. Entonces, cada semana yo tengo un nuevo proyecto de fotografía, o cada 2 semanas, normalmente cada semana, y de fotografías distintas. De momento, las prácticas que llevamos fue la primera, fotografía de retrato, la segunda fue de paisaje, fotografía de calle, fotoperiodismo, fotofantasía, fotodocumental, fotocientífica, fotosecuencia, fotodesnudo, o sea, absolutamente de todo. Hay una cantidad de tipos de fotografía que nadie conoce y que ni yo misma sabía que eso era un tipo de fotografía como tal y que se llamaba así. No sé en otros sitios, pero a mí mi profesor no me ha enseñado a hacer fotos como tal, sino que era un poco como para despertar la vena artística que tú tienes y la vena creativa, para luego en segundo, que es cuando ya tienes más asignaturas de toma fotográfica, por ejemplo, puedas llevar el ritmo y puedas hacerlo mejor. Tengo que estar continuamente pensando ideas originales para poder sorprender en la siguiente. Y nosotros lo que hacemos es que un día a la semana, que es cuando tengo esta asignatura, exponemos todos en clase y decimos lo que está bien, lo que está mal, lo que podemos mejorar, etc. Planificación de cámara en audiovisuales. Vale, a ver, esta asignatura en mi caso es cine. No sé si es que a mi profesor le gusta mucho el cine y por eso siempre lo enfoca a cine. Empezó siendo bastante teórica, en el sentido de historia del cine un poco básica, ver algunas películas, analizar los planos, etc. Aquí sí que hemos dado sobre todo los tipos de plano, los tipos de movimientos de cámara, todo eso yo por lo menos lo he dado en esta asignatura. Pero es verdad que a raíz de eso hemos hecho varios proyectos. El primero, por ejemplo, fue para saber un poco los tipos de plano. Él nos da siempre para todos nos da una lista de planos mínimos que hay que hacer, es decir, un plano corto, un plano medio, un plano americano, tal. Todos esos él nos da una lista mínima y luego ya con eso tú haz lo que puedas. Entonces, el primero fue no grabando, sino haciendo fotos. Entonces teníamos que hacer un vídeo con fotografías, pero con esos planos y que obviamente tú siguiera todas las reglas que tienes que seguir.
Después hicimos uno cuando estuvimos tratando el tema del plano secuencia, que teníamos que grabar el mismo vídeo dividido en planos y el mismo vídeo en plano secuencia. Y ahora estamos haciendo otro que es más profesional en el sentido de que son más prácticas, con más planos diferentes, con tipos de enfoque, con de todo. Y ya cada vez va sumando más y más días de rodaje y más tal. Y me pasa lo mismo que con proyectos fotográficos, quiero decir. Es muy creativa, por lo menos con mi profesor, porque nos deja realmente pensar absolutamente todas las ideas y hacer todas las locuras que se nos ocurran siempre y cuando la hagas bien, claro. Y por último, control de la iluminación, que casi me la dejo. Para mí es como una asignatura de proyectos fotográficos, pero de vídeo e iluminación. Esta es la que es de iluminación como tal, aparte de luminotecnia, que es teórica, y se supone que tú estás aplicando lo que has estudiado en luminotecnia. ¿Qué significa esto? Que a ti, por lo menos a mí, tal y como funciona en mi instituto, lo digo así, a nosotros nos dejan los viernes en este caso, nos sueltan 3 horas en un plato y nos dicen hacer un vídeo de no sé qué. Un vídeo no sé cuánto. Obviamente, tú lo que más te tienes que currar es la iluminación, porque de eso va, pero también estás practicando a la vez, estás practicando planos, estás practicando fotografía, etc. En nuestro caso, nos ha dividido las prácticas en fotografía, en cine, televisión y espectáculos en vivo. En fotografía, pues básicamente hicimos retratos, o sea, iluminación para retrato, para bodegón también. Después estamos ahora con el tema de cine y hemos hecho cine de terror, hemos hecho cine negro, hemos hecho western, hemos hecho comedia, vamos a hacer musical ahora para finalizar, hemos hecho drama y creo que no me dejo ninguna. Y después pues vamos a hacer lo típico, entrevistas, noticias, etc. Y bueno, para espectáculos en vivo pues seguramente hagamos conciertos, tanto de música clásica como de música moderna. Esas son las asignaturas que yo tengo este primer año. En segundo no tengo muy claro cuáles son, o sea que lo voy a mirar en el ordenador y no os voy a poder decir nada, pero bueno, yo os las leo y vosotros las buscáis si os interesa y ya pues veis. Bueno, otra duda que siempre surge, ¿por qué no hay inglés? A ver, en primero no hay inglés, pero en segundo sí. Lo que pasa es que no es un inglés como tal de los que damos siempre. Es un inglés técnico, que tú ya tienes que tener una base de inglés. A ti no te vale de nada llegar a un grado superior y estar así con el inglés, porque no te vale de nada para... O sea, sí puedes aprobar la asignatura, pero no te vale de nada, se supone. Eso es lo que me han contado, ¿vale? Pero por lo visto es un inglés en el que te van a enseñar a manejarte en el ambientillo de trabajo. Mi fin para aprender inglés, básicamente, poder hacer las prácticas. Y ahora os explico por qué. En mi caso nos dijeron que podíamos hacer las prácticas de Erasmus en algún lugar de la Unión Europea, que, bueno, que encontrásemos pues una televisión, un teatro, un estudio fotográfico que nos sirviese para hacer las prácticas. Para esto, ¿qué te piden? Pues buenas notas, obviamente, opiniones de los profesores y te piden un nivel de inglés. Por eso mismo os digo que yo no me conformaría con dar inglés en segundo y ya, si no tienes un buen nivel. Obviamente si tú tienes un nivel de la leche, pues no te hace falta, pero yo, como este primer año no tengo inglés, opté por empezar a dar clases de inglés por mi cuenta, por lo menos 1 hora a la semana de conversación para ir soltándome con el tema y que no se me olvidase un idioma en un año, ¿sabes? Porque no sé a vosotros, pero a mí se me olvida. Os voy a leer las asignaturas de segundo porque no me las sé. En el portal de Todo FP, que se llama así, Todo FP Madrid, básicamente te va a venir toda la información del grado, pero... uy, me está iluminando aquí como Dios, pero es que tengo el portátil. Te va a informar de todo lo que tenga que ver con el grado, pero claro, no te va a dar opiniones personales de alguien que lo está estudiando, entonces por eso hago este vídeo básicamente. Os voy a leer las que yo no tengo este año, pero no estoy segura si aquí dentro están también temas de proyectos finales y cosas de esas, pero bueno, yo os las leo. Toma de imagen audiovisual. Proyectos de iluminación, toma fotográfica, procesos finales fotográficos. Y me parece que ya está, porque luego lo que hay es proyecto de iluminación, captación y tratamiento de la imagen, que no sé si sea el proyecto final del grado, puede que sí, me parece que sí, y luego la formación en centros de trabajo, que como ya sabéis, estás haciendo práctica. Vale, perdonad si habéis visto ahí un cambio de luz un poco raro, que había terminado de grabar ya, pero me había dejado una cosa que quería decir. Quería contaros por qué yo opté por grado superior y no opté por universidad, por carrera. Relacionado con esto, por lo menos en Madrid, o donde yo he mirado, que es bastantes universidades, no hay nada
parecido a esto, excepto la carrera de comunicación audiovisual. Sabiendo que yo en la universidad lo iba a pasar bastante mal, hice la selectividad. La hice, la aprobé con buena nota, podría haber entrado en esa carrera si hubiera querido, pero decidí hacer grado superior. No me apetecía meterme 4 años en una carrera como una loca estudiando porque no me veía en ese momento, entonces busqué otras alternativas. Hablé con mucha gente que había estudiado comunicación audiovisual, pero nadie me decía nada bueno, es decir, todos me decían que habían acabado la carrera y no habían hecho nada, no sabían manejar una cámara, casi no habían hecho prácticas, a no ser que se las hubieran buscado ellos por su cuenta. Yo necesitaba algo práctico, necesitaba algo creativo que me hiciera que mi mente explotara de una vez, porque siempre he tenido mucha necesidad de expresarlo todo así, y no veía que la carrera fuera a sacar eso de mí. Entonces, cuando ya se estaba acercando selectividad, yo estaba desesperada porque sabía que quería estudiar algo, pero que no quería la carrera esa, pero que quería estudiar eso, entonces no estaba muy segura de qué quería hacer. Y de repente encontré este grado y ni siquiera sé cómo fue como magia, ¿sabes? Lo encontré de pronto. Aquí pone fotográfica en varios sitios y eso no es normal. Y me empecé a investigar un poco, pues eso, con vídeos de YouTube, buscando gente que lo haya estudiado. Estuve hablando con un chico por Instagram, que lo había estudiado también por Madrid, y me dijo, oye, pues yo lo he estudiado en tal sitio y mira, esto me fue mal, esto me fue bien, porque además de eso, no es un grado que se imparta en todos lados. Creo que había como 7 o 8 institutos en todo Madrid y no era del todo fácil entrar. Aún así, yo me arriesgué y aunque hice selectividad y aprobé, luego no eché matrícula para... a mí lo único que me pidieron para entrar fue la nota de bachillerato. Para tener el bachillerato preferente, que es decir, con el que te dan más puntos, tienes que tener el científico-tecnológico. Yo tenía el de humanidades. Me asusté mucho porque yo no había echado matrícula en ninguna universidad, no había echado matrícula en ningún otro grado, en ningún otro sitio realmente, que no fuera Madrid, y me asusté porque me dijeron, es que es muy complicado entrar, y si entras te van a mandar a turno de tarde, aunque no quieras, porque no sé qué, no sé cuánto, y aún así me arriesgué, a pesar de que mi media de bachillerato no era especialmente genial, creo que tenía como un 7. Al final entré en turno de mañana como quería, entré a la primera sin tener que esperar. Con esto os quiero decir que os van a decir que es muy complicado entrar, que es muy complicado vivir de ello, que es muy complicado hacerte famoso, que es muy complicado todo, pero en mi caso me he dado cuenta de que todo lo que dicen que es complicado realmente no tiene por qué serlo, y es suerte y es esforzarte en la vida. Y yo siempre os digo que, aunque os digan que es complicado, yo podría haberme metido en una carrera y haberme olvidado y punto, porque iba a entrar por la nota que tenía, pero no, decidí que lo que a mí me importaba y lo que yo quería hacer era más importante que no me cogieran al momento en esto, o tener que estar un año trabajando o aprendiendo inglés, o lo que sea. Decidí que era más importante mi felicidad que lo que dijeran otros o que lo que decían por ahí. No busques ir siempre a la universidad, o no busquéis, ¿vale? Porque estoy hablando a alguien y no sé a quién. No busquéis ir siempre a la universidad porque no tiene por qué ser lo mejor. Tampoco os digo que no vayáis, al revés, porque hay muchas carreras que son preciosas, ya os digo, estudios orientales, a mí me encantaba. Pero yo he preferido tirar por otros temas más prácticos. Hay gente que preferirá tener una base teórica de la leche y que le cojan en cualquier lado, pero es que eso ya depende de gusto. Pero bueno, ya está, os dejo, podéis seguir con el vídeo. Si por lo que sea tenéis alguna duda, queréis saber algo más sobre dónde estudio, por ejemplo, profesores y tal, por lo que sea, por si vais a empezar a estudiar ahí, me lo dejáis en los comentarios o me enviáis un email, que siempre tenéis mi email y mi Instagram puestos, pues tanto aquí, que os los voy a dejar ahora, y tanto en la caja de descripción, junto con otros enlaces como son el de mi Facebook, que es donde subo todas las cosas de fotografía, y creo que no tenéis ningún enlace más. Bueno, mi Instagram personal probablemente también lo tendréis. No estoy muy segura, no me acuerdo, pero creo que sí que lo tenéis. Espero que os haya gustado el vídeo, dadle a me gusta si os ha gustado, suscribiros que no os cuesta nada y adiós.